Ok, bueno, hice este video para retomar el tema de lo que es la nomenclatura. Recuerden que la nomenclatura es la forma en que vamos a nombrar los compuestos químicos. Los compuestos o fórmulas químicas nosotros las vamos a aprender también a formar en este tema. Nosotros para poder combinar o formar tenemos que tener bien identificado los grupos de la tabla periódica y los elementos que se dividen en metales y no metales. ¿Por qué? Porque a partir de la identificación de estos compuestos es como yo voy a aprender a formular compuestos químicos y a poderlos nombrar. Los elementos metálicos corresponden principalmente del grupo 3A al 8A. Por tanto, los elementos que se encuentran de esta escalera hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, son los elementos no metálicos. Y los elementos metálicos son los elementos que se encuentran de la escalera hacia la izquierda. Los compuestos inorgánicos, que es la nomenclatura que vamos a tratar, y aunque se trató en este par de temas, se forman a partir de los elementos tanto metálicos como no metálicos y se le conocen como compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos corresponden a los grupos de los óxidos, de los hidruros, de los hidróxidos, de las sales binarias, de los oxoácidos y de las sales ternarias. Para esto, nosotros debemos de aprender un nuevo término, que es el número de valencia o número de oxidación. El número de valencia es la capacidad que tiene un elemento en combinarse con otro. Y el número de oxidación me indica la cantidad de electrones que pierde y gana un elemento. Por tanto, los elementos que corresponden al grupo del 1A al 3A, estos elementos pierden electrones 1, 2 y 3 respectivamente correspondientes a los grupos. El grupo 4A, estos elementos de este grupo pierden o ganan o comparten 4 electrones. Los elementos correspondientes al grupo 5A al 7A son elementos que ganan o comparten 3, 2 y 1 electrón respectivamente. Recuerden, como les había yo mencionado, esta cantidad de electrones, según la IUPAC y por convención, son los números de oxidación que nosotros tenemos como referencia, pero no necesariamente sean los mismos. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de reacción, dependiendo de las condiciones que se va a trabajar para obtener un producto, es con el número de oxidación que va a trabajar o se va a manejar ese elemento. Hay reglas que nosotros podemos utilizar y que ya y que según la IUPAC son los números de oxidación que por conveniencia y por convención se toman en forma general. Por ejemplo, los elementos que yo vea en una reacción que se encuentran solos o en forma diatómica, que es en el caso de los gases, su número de oxidación va a ser 0. Es decir, el número de oxidación de un elemento libre es igual a 0. Siempre el número de oxidación del oxígeno va a ser menos 2, excepto cuando se forman los peróxidos. El número de oxidación del hidrógeno en la mayoría de los compuestos siempre va a ser más 1, excepto en los hidruros metálicos, que tienen número de oxidación de menos 1. ¿Sí? El número de oxidación de los metales alcalinos, que corresponden todos los elementos que están en el grupo 1A, tienen número de oxidación de más 1. Los elementos que también están en el grupo 2A, que son el grupo de los metales alcalino-térreos, su número de oxidación va a ser más 2. El número de oxidación del ion es igual a su carga. Por ejemplo, el radical oxidrilo, su número de oxidación siempre va a ser menos 1. Y algo muy importante que nosotros debemos conocer, que la suma de los números de oxidación de los elementos que forman un compuesto va a ser 0.
En esta siguiente tabla nosotros vamos a poder encontrar el número de oxidación más común que nosotros podemos encontrar en la literatura y que por convención son los que se deben tomar, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la tabla periódica o el tipo de tabla periódica van a diferir algunos números de oxidación, pero por convención se toman estos números de oxidación para todos estos elementos. Es decir, el número de oxidación de +1 siempre lo va a tener el litio, el sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y plata. El berilio, ¿sí? El magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, zinc y cadmio van a tener número de oxidación de +2. El aluminio siempre va a tener número de oxidación de +3. El titanio, circonio y hafnio van a tener número de oxidación de +4. Y así sucesivamente. Para los elementos no metálicos, ¿sí? Para los elementos no metálicos, el número de oxidación para el boro va a corresponder al +3. El carbono, silicio, germanio van a tener número de oxidación 2 y 4. El nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio van a tener número de oxidación +1, +3 y +5. Y así sucesivamente, ¿sí? Para lo que es el cloro, el bromo, yodo y astato van a tener cada uno 4 números de oxidación, que son 1, 3, 5 y 7. Y como habíamos dicho en las reglas de los números de oxidación, el oxígeno siempre va a tener número de oxidación de -2. ¿Sí? Para que nosotros podamos entender un poco, me voy a ir un poquito más rápido, porque estos temas ya lo vimos, para que nosotros podamos encontrar el número de oxidación de un compuesto, nosotros tenemos que encontrar las cargas parciales. ¿Qué son las cargas parciales? Son los números de oxidación originales del elemento. Por ejemplo, yo quiero encontrar el número de oxidación del fósforo, ¿sí? Y para ello yo necesito hacer una suma algebraica. Esa suma algebraica me tiene que dar igual a 0, ¿sí? Es decir, yo tengo que calcular la carga total para que esa carga total de cada uno de los elementos se sumen y me dé igual a 0, que es una de las reglas para encontrar los números de oxidación. ¿Cómo lo voy a hacer? Ok, primero yo voy a escribir la fórmula y voy a determinar la carga parcial de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el hidrógeno, habíamos dicho que la regla que el número de oxidación del hidrógeno siempre va a ser +1, excepto en los hidruros. Luego, ¿qué otro número de oxidación conozco? Conozco el de fósforo, no es el que yo ando buscando. Luego, ¿conozco el número de oxidación del oxígeno? Sí, que siempre es -2. Una vez que yo ya haya determinado las cargas parciales de los elementos, yo voy a realizar una multiplicación. ¿Para qué? Para calcular la carga total de cada uno de los elementos. Es decir, voy a multiplicar el subíndice por la carga parcial. 3 por +1 es igual a +3. Ahora voy a buscar el del oxígeno. 4 por -2, -8. Ahora voy a buscar un número que sumado a +3 y restado con -8 me dé 0. Ese número es +5. +5 más 3 más 8 menos 8 es igual a 0. Entonces, yo ya encontré la carga total, pero ahora, ¿cómo saco la carga parcial? Yo recuerden que aquí tenemos un subíndice 1, que es imaginario. Entonces, voy a dividir ahora la carga total entre el subíndice. 5 entre 1 a 5. Entonces el número de oxidación del fósforo va a ser +5. Eso significa que yo a partir de este número de oxidación voy a poder nombrar mi compuesto químico. Siempre tengo que buscar el número de oxidación de este tipo de compuestos, el número de oxidación para poder nombrarlo.
Ok, en la nomenclatura, en los compuestos inorgánicos, hay dos tipos de compuestos, tanto los compuestos inorgánicos como los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos se dividen en dos grupos, binarios y ternarios. Dentro de los binarios nosotros podemos encontrar óxidos metálicos o básicos, los óxidos ácidos o anhídridos, los hidruros metálicos, los hidrácidos, las sales neutras. Dentro del grupo de los ternarios vamos a encontrar los hidróxidos, los oxoácidos y los oxisales. ¿Por qué binarios y por qué terciarios? Binarios significa que el compuesto se compone de dos elementos diferentes. Y los ternarios son compuestos que tienen tres elementos diferentes, ¿sí? ¿Cómo se forman este tipo de compuestos? Por ejemplo, nosotros dentro de los compuestos binarios, nosotros vamos a tener que un metal, ¿sí? un elemento metálico se combina con el oxígeno, se van a formar los óxidos básicos. Un elemento no metálico que se combine con el oxígeno, voy a obtener los óxidos ácidos. Un metal más hidrógeno, voy a obtener los hidruros. Un elemento no metálico que se combine con el hidrógeno, voy a obtener los hidrácidos. Un elemento metálico más no metálico, voy a obtener las sales binarias. Para los compuestos, permítanme un minuto, para los compuestos ternarios, yo voy a formarlo, ¿sí? De un compuesto binario más una molécula, dos moléculas o tres moléculas de agua. Por ejemplo, si yo quiero formar el hidróxido, tengo que combinar un óxido metálico más una molécula de agua para que se me formen los hidróxidos. Los oxoácidos también se combinan con moléculas de agua, pero dependiendo del grupo voy a combinarlo con una, con dos y hasta con tres moléculas de agua para formar los oxoácidos. Los metales, ¿sí? Si yo los combino con el radical que se forma a partir de los oxoácidos, voy a obtener las sales terciarias. Ok, para nombrar a los compuestos, yo tengo tres formas diferentes de nombrarlos. Tengo la nomenclatura con llamadas según en la forma de stock. Luego tengo la nomenclatura que la voy a nombrar en forma sistemática y tengo la nomenclatura que la puedo nombrar en forma tradicional. La nomenclatura que mayormente se emplea para nombrar a los compuestos es pues la nomenclatura tradicional y es en la que me voy a enfocar más. Para poder nombrarlos hay ciertas excepciones, ¿sí? Por ejemplo, el hierro o fierro se nombra a partir de su nombre en latín. Para ello tengo que sacar la raíz etimológica de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el hierro, su nombre en latín es ferrum y su raíz etimológica es fer. El cobre, su nombre en latín es cuprium y para poderlo nombrarlo es cuprum, ¿sí? Es cuprum. El plomo, su nombre en latín es plumbium y su raíz sería plum. El oro, su nombre en latín es aurum y su raíz sería aurum. El azufre, su nombre en latín es sulfur y su raíz etimológica sería sulf, ¿sí? Pero ¿cómo puedo sacar la raíz etimológica de otros elementos cuando nosotros lo nombramos en el castellano? Por ejemplo, el elemento sodio, su nombre en castellano, pues le escribimos así. Si yo quiero sacar la raíz etimológica del elemento sodio, tengo que observar la última consonante unida a una vocal. Cuando yo localice la última consonante unida a la vocal, yo voy a dividir la palabra. Por ejemplo, la última consonante es sot y la última que está unida a la vocal es i.
Entonces yo parto la palabra en esa posición y mi raíz etimológica en el castellano sería sodio. Lo mismo para el fósforo, ¿sí? Yo escribo la palabra fósforo, ¿sí? Veo cuál es mi última consonante, que en este sería, sería la R, que está unida a una vocal. Entonces, yo divido la palabra y mi raíz etimológica sería fósforo, ¿sí? Sería fósforo. Hay otra excepción en el castellano como es el nitrógeno. Su raíz etimológica sería nitr, ¿sí? Con esto yo lo puedo nombrar como nitroso o nítrico. Otro ejemplo sería el potasio. Yo tengo que localizar mi última consonante, que sería la S, que está unida a la vocal. Yo divido la palabra y mi raíz sería potas, ¿sí? Bueno, voy a dejar hasta aquí este primer video para que ustedes lo puedan entender, ver, y ahorita sigo con la formación de los óxidos metálicos.